A solo 10 días de un trascendental evento democrático, cívico, estamos aún buscando ese interés de la comunidad por participar de este plebiscito del 17 de diciembre. Fíjese que un importante opinólogo e investigador dice que hay 1 millón de personas que dicen votar nulo o blanco, lo que demuestra de que la decisión de estar presente con una de las dos opciones está bastante alejada. Algo le pasa a los chilenos, este segundo esfuerzo por tener una constitución no ha llenado el interés de todos. ¿Qué ocurre con eso? Pero no tan solo en el ámbito de quienes tenemos que ir a votar, a sufragar, sino también en el ámbito de los partidos políticos, porque es una situación también compleja para ellos. La decisión de ese 17 y ya se está viendo en algunos partidos antes de llegar a ese momento plebiscitario. Para conversar de estos temas vamos a tener un panel especial preparado para esta jornada. Ya está con nosotros, acompañándonos, el abogado constitucionalista de la Universidad de la Frontera, Raúl Alar, a quien le agradecemos y le saludamos. Raúl, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por tenerme en su programa. Bueno, van a integrarse en un instante ya quienes van a complementar este panel, porque ya estamos en línea con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, a quien ya le estamos dando la bienvenida a través de la web. Bienvenida, Ruth. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Miguel Ángel, gracias por la invitación. Saludar también ahí a Raúl, que está con usted en el estudio. Muy bien, muy bien. Parto por la academia. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos en esta condición, Raúl? Tanta, no sé, poco interés, desgano. ¿Algo nos ocurrió en este proceso? Bueno, saludar a Ruth también. A mí me parece que los procesos constitucionales en democracia son complejos. Mucho más complejos que establecer una constitución autoritariamente o por la fuerza. Y por ende, entonces, a mí me parece que para que Chile tenga una nueva constitución, se hace absolutamente necesario que se aborden y se logren grandes acuerdos transversales de todas las fuerzas políticas y que le puedan ofrecer al país, quizás no la mejor de las constituciones, tampoco una mala, sino que una constitución que contenga lo mínimo que puedan ser aceptados por todas las fuerzas políticas. ¿Y cuál es el valor de eso, Miguel Ángel? El valor de eso es que se puede explicar, entonces, una constitución, una propuesta en que todas las fuerzas tengan mínimos comunes ampliamente aceptados y que eso que se ofrezca a la ciudadanía, entonces, les sea entendible. Actualmente, tanto en el proceso anterior como en el actual, se polarizan las opciones y eso provoca entonces que las personas sienten desconfianza, sienten miedo, no entienden bien el tema, son materias complejas que muchas veces lo que está escrito y lo que se está diciendo no coincide completamente y por ende entonces a mí me asiste la convicción de que frente a polarización, frente a propuestas que no se presentan claramente, que están con posiciones tan divididas sobre temas trascendentales, bueno, las personas prefieren quedarse con lo que tienen. Bueno, y esta indefinición respecto de qué y cómo vamos a enfrentar el plebiscito del 17, también llegan los partidos políticos, y a eso quiero ir con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Ustedes seguramente han recibido el primer golpe en lo que ha significado previo al 17 de diciembre con esta división, con esta salida. Bueno, yo debo reconocer, Ruth, que usted en un programa anterior me dijo, si el senador Rojo Edwards no quiere estar aquí, que se vaya. Y eso lo ha hecho y no se ha ido solo. ¿Cómo han sentido ese golpe el partido? A ver, Miguel Ángel, hablar de división yo creo que es un poquito amplificado respecto a lo que estamos viviendo. Primero porque... ¿Cómo lo calificaría usted? No, yo creo que este es
la licenciatura, por decirlo de alguna manera, y un poco acoplándose a todo lo que estamos viviendo en estas fechas de fin de año, ¿cierto?, con los niños y en general, terminando el año, de este alejamiento que había iniciado el senador Edwards hace más de un año. Este alejamiento que él hizo una vez que se le pide dejar la presidencia, luego cuando no es capaz de ganar las elecciones internas y solamente obtiene un 13%, y además esto corona, digamos, o reafirma lo que nosotros veníamos diciendo de que él tenía un proyecto personal, que tenía una ruta propia y con su salida lo deja en evidencia, pero una salida, Miguel Ángel, que también es poco transparente, porque él hace todo un show mediático por los medios de comunicación, cierto, a través de sus redes sociales, pero salida que no ha materializado oficialmente a través del CERVEL, que es algo muy corto, digamos, de hacer el trámite. Y respecto a la división, no hay ninguna división en el partido. En el partido somos un poco más de 23.000 militantes, y los que firmaron la carta fueron 25 personas, si no me equivoco, o sea, el 0,1% del partido. Y yo lo dije hace poquitos días, yo dije que esto ayuda también a ordenar la casa. En el Partido Republicano estamos acostumbrados a trabajar en equipo, a trabajar por un proyecto común, que ese proyecto es Chile, no es por una persona en específico, y creo que aquí queda en evidencia que él finalmente estaba trabajando por un proyecto personal y no por este gran proyecto por el cual nosotros estamos trabajando para sacar adelante al partido y a través del partido servir a nuestro país. Vamos a volver a analizar un poco lo de los republicanos en su definición con la decisión final frente a esta propuesta, porque ya está con nosotros la diputada Erika Ñanco de Revolución Democrática. ¿Cómo está, diputada? Un agrado en tenerla con nosotros nuevamente. Buenas tardes, Miguel Ángel. El gusto es mío de poder estar acá con el profesor Alar también, con ustedes. Con Ruth, muchas gracias por la invitación. Bueno, diputada, ¿cómo están perfilándose ya para, decía, faltan 10 días para estar nuevamente en las urnas definiendo por un plebiscito que nos ha llevado el presidente Boric? ¿Cómo está el partido, cómo está el bloque en general frente a esta decisión que hay que tomar? Ojo, no es un camino de un plebiscito que nos lleva al presidente Boric. Recordemos que la necesidad de una nueva constitución no es una idea que se le ocurrió a simple vista al presidente Boric. Pero la firma del documento, claro, protocolar la lleva él, entonces... Exacto, pero también la lleva el del documento anterior. El anterior, claro. Exacto. No, estoy de acuerdo, si ahí no hay dos miradas, pero obviamente es él porque él es el que dirige el Estado, por eso cierto, está claro. Hoy día él es el jefe de Estado y debe conducir también este proceso, no ser el portavoz del proceso constituyente, porque eso tiene que llevar su camino propio, ya lo hemos visto, pero bueno, ¿cómo nosotros nos posicionamos desde nuestras fuerzas políticas para este nuevo proceso constituyente? La verdad, parece un déjà vu, ¿eh? Sí. Un déjà vu, porque el año pasado, más o menos en esta misma fecha, ya estábamos votando otro plebiscito, no fue en septiembre, pero igual han sido años arduos de muchas campañas. Yo creo que la gente igual está cansada de que existan tantas campañas, de que sigamos metidos en un embrollo casi como metidos en el barro, hablando de un tema que, por cierto, ya el presidente mencionó que no va a haber un tercer proceso, no se va a abrir la puerta para que exista otro proceso plebiscitario, aparte del que ya estamos viviendo, al menos dentro de este gobierno, ya se cierran las puertas. Entonces, pero ojo, eso no indica que no van a haber más elecciones, porque no, en un año elecciones, las municipales, las parlamentarias también escogieron un nuevo gobierno. Entonces, todos esos son desafíos que yo creo que son mucho más que hablan de lo inmediato. Ahora, ¿cómo nosotros nos posicionamos con esta campaña de la favor y el en contra? Es una campaña que lamentablemente no ha tenido la adhesión ciudadana que nos gustaría, porque claramente la gente está cansada, por un lado. Por otro lado, este proceso genera incertidumbres, entendiendo que esta nueva propuesta de convención o de esta nueva propuesta de constitución nueva que tenemos no nos entrega las garantías para salvaguardar a las personas, por ejemplo, en materia de seguridad. Existen, bueno, el profesor me imagino que ya lo pudo haber explicado antes de que yo llegue. Estamos comenzando. Bueno, estamos comenzando, entonces voy justo bien.
claro, en materia de seguridad existen articulados que no penalizan, por ejemplo, el narcotráfico. Por ende, estaríamos casi legalizando el narcotráfico en esta nueva propuesta de constitución, cuestión que sabemos la gente no quiere. Además, fueron escritos mal artículos, creo que el artículo 17, si mal no recuerdo, fue mal escrito. Por tanto, si es que esta nueva propuesta se llega a aprobar, hay que reformular ese nuevo, buscar la manera de cambiar nuevamente ese texto constituyente porque está mal escrito. O sea, ¿cómo vamos a aprobar o cómo vamos a estar a favor de un texto que está además mal escrito cuando se supone que tuvo asesoría de expertos? Acá, lamentablemente, esta propuesta de nueva constitución no representa el sentimiento que quieren todos los chilenos y chilenas, más bien responde a un programa presidencial de un candidato presidencial que tuvo mayoría en el Consejo Constituyente, partido que representa ahora nuestra compañera que está aquí con nosotros, pero que sin embargo vemos cómo hasta inclusive dentro de sus mismas filas tiene divisiones. Sí, quiero volver a hacer un poco eco en eso y volver a esta situación, profesor, en orden a qué efecto puede tener este domingo 17 en los partidos políticos, considerando de que ya en el Partido Republicano, tengo que volverlo a tomar, hay un grupo que es minoritario, como dice su secretaria general, pero es un grupo que ha estado constantemente en una línea distinta a lo que ellos como partido han estado mostrándose en favor de esta Carta Magna. ¿Qué efectos puede tener en el resto de los partidos también? Porque, digámoslo, también en el bloque de gobierno no hay una gran definición por quedarse con una constitución que, digámoslo también, no fue construida en democracia. Sí, pero a mí me parece que es muy importante señalar de que desde la vuelta de la democracia se ha ido de a poco y persistentemente estableciendo una gran desafección de la población, de la grande mayoría en nuestro país, con el sistema político. ¿Y por qué? Con los partidos políticos. Sí, porque no hemos sido capaces de dar solución adecuada a problemas que afectan a la gran mayoría de los chilenos en su día a día, en su vida diaria, y que les cuesta llegar a fin de mes, y que les cuesta también todas las materias que tienen que ver con la educación de sus hijos, con las pensiones, con la salud, el sistema de salud. Todas esas materias les van afectando su día a día y no han tenido soluciones adecuadas a esos problemas ya desde hace mucho tiempo. Y esta propuesta de texto constitucional agudiza y profundiza aquellas dificultades para dar solución a problemas acuciantes de las chilenas y los chilenos, de la gran mayoría de las chilenas y los chilenos en nuestro país. A mí me parece que ahí hay una gran deuda pendiente y esa deuda pendiente se tiene que lograr permitiendo que yo estaba, por ejemplo, muy de acuerdo con la propuesta de la comisión experta. Me parece que esa propuesta de la comisión experta no generaba un gran texto, tampoco era deficiente, pero tenía los mínimos comunes que todas las fuerzas políticas se habían logrado poner de acuerdo y que permitía, Miguel Ángel, esa era, yo creo, la gran virtud de esa propuesta, era una constitución habilitante. Estaba dirigida a que las grandes deliberaciones democráticas se dieran en el Congreso. Y en el Congreso, de acuerdo a las mayorías, se definiera ahí cuáles son las propuestas más necesarias para dar buena cabida a los problemas de la mayoría de las personas y de los chilenos. Eso, cuando se entrega la propuesta del Consejo Constitucional, se introducen más de 1000 enmiendas, muchas de esas enmiendas justamente en contra de las herramientas que se habían dotado este segundo proceso, justamente de las enseñanzas del primero, las 12 bases y la comisión experta. Con estas más de 1000 enmiendas que se introdujeron con posterioridad a la actual propuesta del texto constitucional, bueno, se establecieron materias que efectivamente dificultan que hayan cambios sustanciales en el seguro público de salud, que hayan cambios sustanciales en la educación pública, que hayan cambios sustanciales en el aporte del empleador y del aporte del Estado en las pensiones. Entonces, ¿por qué? Porque se constitucionalizan medidas que quedan rígidas en el texto constitucional y que se dificulta entonces la deliberación democrática. ¿Cuál es el problema de eso, Miguel Ángel? Que vuelve entonces
en contra del sistema político la dificultad de dar solución a problemas porque están constitucionalmente ya clausurados. Sí, me quedó pendiente la pregunta. Yo le pregunté qué efecto va a tener este 17 de diciembre en los partidos políticos el resultado que se alcance. Yo creo que no hay mayor diferencia. Es decir, actualmente los partidos políticos deben dar solución a los grandes problemas de la mayoría de los chilenos y actualmente eso no se logra en el actual texto constitucional y mucho menos con la propuesta del texto constitucional Es decir, que se hace. si es que la propuesta, como se dice, si es que llega a ganar el a favor, ¿no se posesiona el representante de los republicanos como candidato presidencial en línea ya? Hay que ver lo que viene el domingo 17. A mí me parece que no han sido capaces las fuerzas políticas de establecer un relato de mínimos aceptados y eso hace que la gente sienta miedo, sienta desconexión, sienta desconfianza y no se ve, prefiere quedarse con lo que tiene. Voy con Ruth Hurtado porque, claro, han habido aquí hartos temas vinculados a lo que es esta propuesta que se dice mayoritariamente es de los republicanos, porque en definitiva fueron los que tuvieron mayoría en la constitución de este organismo encargado de entregarnos esta Carta Magna, esta propuesta de constitución. Ruth, ¿qué dice usted al respecto? No le estamos escuchando. Disculpe. Ahora sí. Ahí sí. No, solo quería saber si la diputada Ñanco está de acuerdo con lo que decía recién Raúl Alar respecto a que ella se quedaría con el texto de los expertos. Solo para poder fundamentar una respuesta que quiero dar. ¿Le quiere responder? O sea, yo quiero Porque recordar... le veía sintiendo todo el momento respecto a lo que decía Raúl, que era el texto de los expertos, era súper bueno y que eso lo hubiera aprobado. Sí, yo quiero recordar, para quienes nos están mirando, por cierto, que la necesidad de generar una nueva propuesta constituyente, no, insisto... pero es súper precisa la pregunta, es solo saber si está de acuerdo con el texto de los expertos. Tú me preguntas, yo te respondo, déjame responder. La necesidad de generar un nuevo texto constituyente surge de la sociedad misma, surge de la gente, surge de esta demanda que no necesariamente se levanta con el levantamiento popular del 2019, sino más bien viene de mucho antes, con la necesidad de realizar una asamblea constituyente. Esa demanda quedó al debe. Si hoy día nos ponemos a pensar cuál es el mejor texto, efectivamente, yo también iría por el texto que hicieron los expertos mucho antes de este texto que escribió el Partido Republicano, que escribió un programa de gobierno más que un texto constitucional. Sin embargo, la demanda principal, recuerdo, que es la Asamblea Constituyente, y ese es el mecanismo que debiésemos impulsar en caso de que se renueve esta forma de nueva propuesta constituyente, que ya vemos que ya no va a ser. O sea, no va a existir otro proceso además del que estamos viviendo. Sí. Entonces, recordar Miguel, solamente respecto a eso, entonces me gustaría señalar un par de precisiones, porque ella dice que efectivamente se quedaría con el texto de los expertos. Decirle que la propuesta que ella de alguna manera critica, que respecto a todo lo que tiene que ver con narcotráfico, viene del comité de expertos. Decir que esa era una propuesta del Partido Republicano es falso. Es bueno también mostrar con hechos, digamos, cómo la izquierda más radical ha querido instalar mentiras respecto al texto. Señalar eso por una parte. Y en la parte técnica, señalar que es mentira que el texto es poco preciso. Ya que existen, ahí está Raúl Alar, él es abogado, puede dar fe, digamos, de las leyes penales en blanco, que cumpliendo ciertos requisitos, estos pueden ser utilizados, ¿cierto?, para la determinación de ciertos delitos. Por lo tanto, creo que aquí seguir mintiendo respecto a algunos textos, yo creo que hay que ser mucho más sincero y decir que a algunos no les gusta porque le pone freno al
poder político, porque reduce a los políticos, porque pone freno grande en materia de corrupción, y ahí la diputada también sabrá respecto a eso, el tema de seguridad, que ella siempre ha estado en contra de todo lo que tiene que ver en materia de seguridad, sobre todo para la región de la Araucanía. Obviamente no le gusta que Démosle el tiempo, el le doy el terrorismo tiempo esté después, controlado, que diputada. el terrorismo sea contrario a los derechos humanos, que la clase política tenga que verse obligada a trabajar para la paz social. Muchos de los que están ahí, Raúl Alar fue parte del gobierno, estuvo dirigiendo la región, sin embargo su trabajo en materia de seguridad fue bastante paupérrima. Por lo tanto, aquí hay una postura clara respecto de el texto, sobre todo en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, aquí también hay que sincerar eso y dejar de decir mentiras, porque aquí hemos visto cómo con platas públicas la izquierda más radical ha hecho mentiras respecto, o sea, ha entregado mentiras respecto a su franja, en su franja. Y la verdad es que esto, yo lo único que siempre pido es que contrastemos ideas, no mentiras. Contrastemos el texto, expliquémosle a la gente para que el 17 de diciembre pueda votar informado, no en base a mentiras que quieran instalar. Yo creo que hay que ser muy respetuoso con la ciudadanía, con quienes les dan el voto, sobre todo a quienes representan, ¿cierto?, a la ciudadanía a través de un voto popular. Por lo tanto, yo llamo a eso, llamo a dejar de mentir respecto al texto. Si no les gusta, porque el texto es más severo, sobre todo en materia de seguridad, que lo digan y lo transparenten, pero que no instalen mentiras. Bueno, me preguntaba en el transcurso del día una persona común y corriente, me decía, ¿cómo responderle a la comunidad de manera objetiva y que no tenga un sesgo siempre desde el lado que se mire este texto en orden a que es bueno apoyarlo o es bueno rechazarlo? Diputada, estamos en deuda con eso porque yo dije al comienzo del programa, las estadísticas que se están arrojando, 1 millón de chilenos y chilenas deciden entregar un voto nulo o blanco, lo que demuestra que no tiene interés en el proceso, diputada. Sí. Antes de responderte, Miguel, me gustaría responderle a Ruth, porque ella está hablando sobre mentiras. Sí, efectivamente a nadie le gustan las mentiras, ¿cierto? A nadie le gusta, por ejemplo, la cantidad de mentiras que levantaron desde el Partido Republicano, Chile Vamos y todo su sector cuando fue el proceso constituyente anterior. Iban a las casas y les decían a las personas en Santiago, imagínese, señora, no vote a favor de este proyecto constituyente porque van a llegar los mapuches de la Araucanía y le van a quitar su tierra. O sea, ¿de verdad estamos hablando de mentiras con ese nivel? Claro, yo, ¿por qué quiero hablar y enfatizar en mentiras? Porque Ruth hablaba sobre el hablar hacia la ciudadanía de manera responsable, con la verdad. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo acá. Yo hablo responsablemente con la verdad. Lo que dice Ruth, de que yo me he opuesto a las leyes de seguridad, por favor, Ruth, revisa las votaciones en el Congreso. Yo no me he opuesto a las leyes de seguridad, para nada. Todo lo contrario, nosotros hemos estado trabajando con la ministra Toda en reuniones para poder abordar las problemáticas de seguridad que tiene nuestro país. Hemos hablado, por ejemplo, para abordar en materia de corrupción, que también le escuché por ahí que estaba hablando sobre temas de corrupción. Efectivamente, hoy día mi partido está siendo cuestionado por casos de corrupción, qué sé yo, pero más allá de eso, nosotros nos estamos haciendo cargo con la Comisión Jara Quemada, con el levantamiento del secreto bancario, cuestión que, por cierto, el Partido Republicano se opone. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen? El que nada hace, nada teme, dicen por ahí. Pero yo, para volver al punto, no me he opuesto a las leyes en materia de seguridad. A lo que sí me he opuesto es a la represión de las comunidades a las cuales yo represento. Me opongo a que existan leyes populistas impulsadas por el Partido Republicano para jugar con la seguridad de las personas y no atacar realmente lo que significa la seguridad en Chile. En ese sentido, fue el Partido Republicano, le recuerdo, Ruth, quien votó en contra del presupuesto para aumentar la dotación de carabineros para el año 2023. Recuérdelo. Fue el Partido Republicano el que, no solamente el Republicano, también Chile Vamos, los que en este año, por ejemplo, se opusieron no solamente en materia de seguridad, sino rechazaron la ley de la glosa presupuestaria en deporte. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero volviendo al punto, sí. Respecto a lo que
a lo que me preguntaba Miguel sobre el nulo. Sí, efectivamente, vemos cómo en el proceso anterior, por ejemplo, el voto que más ganó fue el nulo o el en blanco. Efectivamente, eso responde, como bien decía el profesor Alard antes que nosotros, responde a esta disconformidad de la ciudadanía con la clase política. Y eso, ojo, depende no necesariamente del gobernante de turno, porque acá vemos que existe también un voto rechazo hacia el gobernante de turno, lo vemos acá, lo vemos en Argentina con Milei, por ejemplo, que llegó también con ideas populistas al poder. Hoy día tenemos un presidente en Argentina que representa también estos sectores de las ideas libertarias, que de libertarias no sé qué tanto tienen, porque realmente vienen a profundizar sistemas de opresión hacia las mayorías y que no van en la libertad realmente de las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Precisamente es responder con medidas concretas hacia las necesidades de la gente, y en esto yo creo que los partidos políticos tenemos una misión, un deber. ¿Que no se ha cumplido? Que no se ha cumplido hasta ahora, pero que tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de poder cambiar. Es decir, yo creo que ahora la gran cantidad de partidos políticos que existen en Chile evita que podamos legislar o que podamos gobernar en favor de las personas. Esta gran cantidad de partidos políticos que representan a distintas variedades de visiones, de ideologías, de cuestiones, al final entrampan los procesos para que sea la gente la que vea los resultados de poder trabajar por ellos. Por eso es que hoy día, al menos desde el Frente Amplio, estamos impulsando la unificación del Frente Amplio para que podamos también tener una postura común, una postura concreta, y así trabajar realmente por las personas y para las personas. Qué interesante lo que plantea la diputada. En esa materia, Miguel Ángel, la propuesta constitucional también se hace cargo de poder reducir este número, esta proliferación de partidos que hacen más inoficioso el trabajo en el Congreso, poniéndoles un mínimo para que puedan funcionar. Y yo creo que eso también es bueno para evitar esta fragmentación. En el Congreso hay menos fragmentación, está un poco más ordenado, y en la Cámara cuesta mucho sacar adelante proyectos de ley. Tenemos proyectos de ley que llevan años en el Congreso y no se avanza por esta diversidad o división de tantas fuerzas políticas, y la propuesta constitucional también se hace cargo de aquello. Es interesante esto que se plantea acá, porque por muchos años se dijo de que aquí habían solo dos bloques y que eso era un poco estructurar la opinión de la comunidad, del pueblo, del país en general, que era necesario contar con la expresión, las diversas expresiones y voces de todos. Y de ahí que se generan toda esta cantidad de partidos políticos. Y ahora volvemos a anterior, entonces, ¿cómo lo ve usted? No, a mí me parece que es necesario que hayan reglas que establezcan mayor seriedad también de los partidos cuando sean nombrados candidatos, y esos candidatos después son elegidos y renuncian al partido. A mí me parece que esas son materias que deben ser reguladas. Ahora, el umbral que se estableció en esta propuesta constitucional después tiene una serie de letras chicas, se aplica después para la próxima elección, no es el umbral de 5%, se baja a 4%, y después hay disposiciones transitorias que establecen también fusiones de los partidos con aquellos que hayan logrado el umbral, o bien aquellos partidos que no lograron el umbral y que fueron en lista y pacto unitario, se juntan y con eso llegan a ese 5%. ¿Y usted cree que eso la gente lo entiende? Por eso que a mí me parece que no hay un gran cambio. No hay un gran cambio con la propuesta en esa materia, y no está a la altura de lo que se requería para este proceso, que recordemos debe regir para los próximos 50, 60, 70 años. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que se queda completamente al debe la regulación del sistema político y de los partidos políticos como estaba originalmente pensado. ¿Cómo debería ser? A mí me parece que las reglas tienen que aplicarse con mayor severidad. Es decir, ese umbral tiene que ser aplicado, hay que aprovechar los procesos constituyentes para que se puedan establecer materias que después cuesta mucho que en el Parlamento se hagan, porque son arte y parte al estar en el Parlamento con la regulación. Por eso que es importante que se hubiera aprovechado instancias como un proceso constituyente para que personas pudieran haber establecido ese texto en forma con mucha mayor independencia. Lamentablemente, este proceso comenzó con herramientas
como las 12 bases, con herramientas como el comité de expertos, justamente para que no se repitieran errores que existieron en el primer proceso constituyente. Lamentablemente, eso no fue escuchado, no fue realizado y se cometieron los mismos errores y peores. Esta propuesta constitucional es deficitaria técnicamente, pero además es deficitaria porque no soluciona los problemas de la mayoría de las chilenas y los chilenos y más bien lo rigidiza y impide que el Estado mejore aquella programa en donde está la gran mayoría de las chilenas y los chilenos. En FONASA, el 80% y más de las personas nos encontramos en FONASA. Y por el contrario, hasta el día de hoy, solamente en lo que va del año 2023, han migrado más de 480.000 afiliados desde la ISAPRE a FONASA. Entonces, lo que yo he postulado en una columna es que esta propuesta constitucional carece de visión de futuro, porque establece una libertad de elección en salud, rigidiza cambios sustanciales que puedan mejorar el seguro público en favor de entidades privadas con fines de lucro como la ISAPRE, que en este momento están migrando fuertemente personas del sistema privado al sistema público. Fíjese, Miguel Ángel, que además ya el año 2010 se declararon inconstitucionales las tablas de factores de edad y sexo que proceden a realizar en los planes de salud la ISAPRE y que afecta a muchas personas en Chile y que las obliga muchas veces a migrar al sistema público. Esas tablas de factores de edad y sexo, la ISAPRE reajustan unilateralmente los planes de salud y pese a ello, pese a haber sido declarado inconstitucional el año 2010 y eliminado del ordenamiento jurídico de la ley ISAPRE las tablas de factores de edad y sexo, la ISAPRE hasta el día de hoy la siguen aplicando. ¿Cuál es la propuesta que nos ofrece al país la propuesta constitucional actual? Bueno, profundizar el sistema de la ISAPRE, profundizar que cualquier cambio sustancial para mejorar el seguro público en FONASA es inconstitucional. Sí, yo quiero volver al centro del programa hoy día, que es precisamente el efecto de el resultado que pueda generarse el 17 de diciembre en los partidos políticos, porque da la sensación que hay un fondo que es el que genera acuerdos y desacuerdos y que han generado reacciones en partidos o bloques previos incluso ya al plebiscito, llevando incluso a la división en algunos de ellos o los inicios. Ruth, con el triunfo del apoyo, se potencian los republicanos como partido político, se potencia una candidatura de José Antonio Kast. Sí, Miguel Ángel, pero antes no puedo dejar pasar la mentira que estaba diciendo Raúl recién. Yo los invito a que puedan después revisar en sus textos en las casas, las personas que los tengan, porque este gobierno tampoco ha hecho mayor difusión, pero lo pueden bajar de varias plataformas online. El artículo 22, letra A, y luego la letra C. Dice: el Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y la rehabilitación de las personas en todas las etapas de la vida. Y la letra C dice: el Estado establecerá un plan único universal, sin discriminación de edad, sexo, preexistencia médica o el cual sea ofrecido por entidades estatales y privadas. Yo, de verdad, Miguel Ángel, que con el grado de mentira que la izquierda quiere instalar, no llevando el texto, no leyendo el texto a las personas, la verdad es que me parece descarado y vergonzoso, sobre todo de personas que son profesionales y que han estado en cargos de autoridad. Yo creo que también se tienen que hacer cargo. Yo entiendo que no les guste el texto, pero digan las verdaderas razones y no instalen mentiras. Respecto a tu pregunta, Miguel Ángel, creo que aquí más allá, si el Partido Republicano pierde o no, José Antonio hace un par de meses tuvo que tomar una decisión, pese a que había muchos expertos que le decían, José Antonio, la propuesta del en contra viene ganando desde el principio. El texto de los expertos venía aprobado recién, o sea, cuando salió de la comisión con un poquito más de un 20%. Para nosotros hubiera sido mucho más cómodo, Miguel Ángel, habernos quedado en la posición del en contra, no haber hecho absolutamente nada. Con eso ganábamos y teníamos un triunfo, pero nosotros decidimos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, tomar este mandato que nos dio la ciudadanía, dándonos una mayoría que no era una mayoría para imponer nada,
porque necesitábamos votos de otras fuerzas y así fue como varias de las normas dentro de las comisiones y en el Pleno fueron votadas unánimemente por más de un 50%, por lo tanto decir que este texto es partisano, es solo lo escribió el Partido Republicano, también es una falacia, también es una mentira. Decir que José Antonio en ese momento podría haber dicho, ¿saben qué? Yo no arriesgo mi capital político como lo dijeron otros del sector, pero él, en vista a que efectivamente este texto estaba quedando bien, era mejor para los chilenos, porque si bien no es una varita mágica como la prometían los que nos prometieron el texto refundacional, ¿cierto?, en la antigua convención, sino que es un texto que es un punto de partida, que es la llave de acceso a mejorar lo que hoy día tenemos en materia de seguridad pública, en materia de dignidad de las personas, en materia de libertades, en la protección a la libertad religiosa y otras materias que también son muy importantes. Él tomó esta definición y nosotros como partido tomamos esta definición de jugarnos por entero a entregar efectivamente un mejor texto a las personas. Y fue así como se llegaron a acuerdos. Como te digo, el 50% de las normas fueron votadas de manera unánime y a lo menos el 60%, un poco más del 60% fueron votadas por 45 de los 50 integrantes del Consejo. Por lo tanto, yo también espero precisión en eso y para nosotros hoy día lo importante no es que José Antonio sea el presidente el día de mañana, para nosotros es importante entregarle una buena propuesta de constitución a las personas, cerrar este proceso para enfocarse la discusión en lo que tiene que ver con políticas públicas que se hagan cargo de los dolores actuales de los chilenos, pero obviamente cerrar este proceso y cerrarlo bien. Si José Antonio no llega a ser presidente, pero logramos tener una buena constitución que cierre este proceso, que tal como varios lo dijeron, incluso el mismo presidente Boric, dijo cualquier constitución escrita en democracia va a ser mejor que la de los 4 generales. Hoy día yo veo defendiendo con diente y muela a la izquierda radical aquella constitución que quisieron eliminar, ¿cierto?, y reconociendo que va a haber un siguiente proceso si esto se vota en contra, solamente porque no les gusta, porque hay materias que para ellos las ven peligrosas, pero cuando para la sociedad, para las personas son valiosas. En el proceso anterior se negaron todas las veces que nosotros pusimos en tabla la defensoría de las víctimas. Hoy día eso es algo tan sentido y anhelado, sobre todo para quienes somos de la región de la Araucanía y vemos cómo los terroristas, los delincuentes, los criminales, el crimen organizado en general tiene una defensoría penal pública privada y las víctimas no tienen representación. Por lo tanto, esta propuesta también se hace cargo de aquellos dolores y de todo este problema de inseguridad que estamos viviendo a lo largo del país con las mafias y con este crimen organizado que está operando día a día y todas las mañanas nos despertamos con algún hecho escabroso porque no se le ha puesto freno. Y aquí, si bien, como te digo, no va a ser un cambio radical el día 18 de diciembre, pero sí entrega bastantes herramientas como el Tribunal con Competencia Nacional, la Fiscalía Supranacional, y esos son elementos para poder tener una mejor persecución penal. Diputada, ¿cuánto le preocupa a RD el resultado del plebiscito del 17 de diciembre? Más que a RD, yo diría a la mayoría de las personas, o sea, eso es en la encuesta. Hasta el día de hoy va ganando la opción en contra. Quizás bien la opción de la favor ha tomado un poco más de protagonismo dentro de las canchas, digamos, pero sin embargo yo creo que esta propuesta, espero no equivocarme, espero que la gente de Chile vote consciente de que esta nueva propuesta viene a defender los intereses del 1% más rico de Chile, dejando en desmedro a las grandes mayorías. ¿Por qué lo quiero dejar en claro? Acá, bueno, qué lástima que tengamos que estar hablando todo el tiempo sobre las mentiras, y que lo que tú dices es mentira, lo que yo digo es verdad, y empezar ahí como con el tira y afloja de qué es real y qué no. Finalmente estamos como, es mentira la verdad. O sea, tenemos ahí un concepto que es bastante... Yo te escuché bastante, te escuché muy atentamente, Ruth, déjame por favor también... Que intervenga la diputada, y yo lo que quería acotar simplemente era que esto es lo que en definitiva la gente que nos escucha o que nos ve dice, ¿cuál es la verdad? Porque en realidad hay 2 o 3 posiciones ahí y ninguna se pone de acuerdo. Exactamente. La verdad es que al Partido Republicano nunca le interesó una nueva constitución. Y eso se refleja hoy día. Hoy día, el Partido Republicano lo que está haciendo es utilizar recursos públicos para realizar una encuesta a puertas de las elecciones municipales. No les interesa la nueva constitución, no les interesa la nueva Carta Magna.
Les interesa saber en qué lugares tienen mayor adhesión, porque esto, utilizando recursos públicos, les va a permitir ver dónde tienen mayor adhesión y dónde no, a puertas de las elecciones municipales. Esa es la estrategia del Partido Republicano con su candidato presidencial. El Partido Republicano se ha opuesto a las transformaciones y a las reformas estructurales que Chile necesita, como por ejemplo, reforma de pensiones. Reforma de pensiones que en nuestra semana territorial hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de reunirnos con distintos adultos mayores de la comuna de Temuco, presentando, por cierto, un proyecto de ley que hemos levantado a favor de los adultos mayores. Y la mayor demanda de nuestros adultos mayores tiene que ver con el problema de las pensiones. O sea, hoy día es indigno y es miserable que a nuestros adultos mayores los tengamos viviendo con pensiones de 65,000 pesos o menos, cuando tienen que comprar leña, tienen que comprar comida, tienen que comprar remedios, tienen que comprar un sinfín de cuestiones. Esta nueva propuesta de constitución viene a profundizar el sistema indigno y miserable de las AFPs. Lo profundiza. Si bien habla de libertades, tenemos la libertad de escoger, pero ¿de dónde tenemos la libertad de escoger todos los chilenos y chilenas si una vez que entramos al sistema laboral se nos obliga a cotizar en una AFP sin siquiera preguntarnos o decir, claro, podemos escoger la AFP en la cual podemos estar? Podemos escoger la AFP, pero no podemos escoger el sistema de cual nosotros nos vamos a ser pensionados. Por tanto, nos obliga a meternos en ese sistema que es injusto. ¿Por qué se está arriesgando el capital político del Partido Republicano en esta encuesta, digo yo, de proceso constituyente, que lo están utilizando como una encuesta nacional? Porque su eslogan lo dice todo. O sea, realmente. Lo dijeron en la tele, lo dijeron en franja abierta. Que se jodan. Que se jodan los adultos mayores y sus pensiones. Que se jodan las personas que hoy día se atienden en el sistema de salud público porque no tienen dinero para escoger. Cuando hablamos de libertades económicas en cuanto al sistema de salud, ¿tenemos realmente las personas que no tienen acceso a pagar por una salud privada a elegir dónde se van a hospitalizar? No. La gente hoy día tiene la obligación de solamente asistir al sistema público. Sí, si quisieran poder escoger dónde se van a atender en el sistema de salud privado, por supuesto que muchos usuarios también utilizarían ese sistema, pero lamentablemente no hay plata para pagar. Y los republicanos lo dijeron directamente, esa gente que no tiene plata para pagar por su operación a los ojos, que se jodan. Esa gente que no tiene plata para operarse del corazón, que se jodan. Esa gente que no tiene plata para pagar por una educación de dignidad y de calidad, que se jodan. O sea, el 99% de Chile, que se joda. Y esta propuesta de constitución, eso es lo que refleja. Bueno, yo sé que Ruth tiene harto que responder ahí, pero quiero ir con el profesor Raúl Alar. Raúl, ¿cuán difícil es, desde el punto de vista de la política bien entendida, cruzar la línea? Es decir, lo que hoy día escuchamos de un lado, poder llegar al límite y poder ponerse en los zapatos del otro y establecer el acuerdo, ese acuerdo que la gente que nos está mirando, que la gente que nos está escuchando dice, ¿por qué los políticos no se ponen de acuerdo y definitivamente mejoran las condiciones de vida de este país? Bueno, Miguel Ángel, eso es lo que dijimos al principio del programa también, que al final herramientas que se ocuparon como enseñanza del proceso anterior, del primer proceso constituyente, se aplicaron al segundo justamente para tratar de arribar a mínimos comunes, con las bases constitucionales, las 12 bases constitucionales y también con el comité de expertos. Con esa herramienta se pretendía poder salvar dificultades que hubo en el primer proceso constituyente y que ahora pudiera entonces alcanzarse mínimos comunes de todas las fuerzas políticas para poder presentarle a la ciudadanía un cuerpo constitucional que lograra ser explicado conjuntamente con mínimos comunes. Eso fue dinamitado cuando se entrega la propuesta del texto constitucional con las más de 1000 enmiendas y ha imposibilitado que eso ocurra. Igual, a mí me parece, Miguel Ángel, que más que darle con todo a este proceso, hay que también reconocer la importancia de realizar en democracia estos procesos. Y por ende, se intentó la primera vez, después de un estallido social, se canalizaron las necesidades
acuciantes a través de un proceso constituyente. Luego fracasó el primer proceso constituyente. En este segundo se ha tratado de realizar también un nuevo proceso con las herramientas que venían, que no estuvieron presentes en el primero. Y lamentablemente aquí se está ofreciendo nuevamente un escenario disputado, un escenario controvertido, que algunos van a señalar que es la Constitución de la seguridad, otros van a señalar que es la Constitución que deja libre a los narcotraficantes. Y bueno, las personas al final, bajo estas circunstancias, con estas temáticas que son complejas, que muchas veces lo que se está diciendo no está directamente escrito en el texto, hace que las personas entonces sientan desconfianza y prefieran quedarse con lo que tienen. A mí me parece que se ha perdido una oportunidad. Hay que estar pendiente de lo que ocurra el 17 de diciembre, pero yo tengo la convicción de que las personas, para que tengamos una nueva constitución en democracia, las fuerzas políticas tienen que estar a la altura y tienen que presentar una propuesta de mínimos comunes. Fíjese que más que el primer proceso constituyente, ahora hubo ese acuerdo en mínimos comunes. De manera que quienes estuvieron por incorporar esas 1000 enmiendas van a tener que rendirle explicaciones al país el día 18. Raúl, lo que ocurre es que con lo que usted me plantea, a mí me da la impresión de que en un proceso que es político, en un proceso que estamos hablando de crear precisamente lo que es una carta magna, donde es la política o los representantes políticos los que tienen que actuar, fallaron. Porque si usted me dice que estaban las bases y que es así, y que había un comité técnico que entrega una propuesta que es buena y a usted le gusta, entran los políticos y lo desarman. Entonces, ¿qué podemos hablar de los políticos? ¿Qué podemos hablar de los representantes de los partidos políticos, Raúl? Eso me parece que es muy duro. No, pero es mucho más duro cuando se impone un texto por mucho tiempo y que ese texto no es realizado democráticamente por las fuerzas políticas. A mí me parece que el que se realice democráticamente con las fuerzas políticas en democracia, que nunca hemos logrado en Chile tener una constitución en esas características, es meritorio y necesario que se persevere. En esa línea, usted diría que aprobar o aceptar este texto en democracia es mucho mejor que tener este otro texto que fue construido en una dictadura. No, porque este texto profundiza las cerraduras que tiene en materia social la Constitución de 1980. Y además, la Constitución que se presenta es mucho más cerrada para sus modificaciones. La Constitución actual, durante el primer proceso constituyente, se hicieron modificaciones a la Constitución de 1980 por un proyecto que fue presentado por Jimena Rincón y Matías Walker, y se cambió los quórum de 2/3 y 3/5 que tenían todas las disposiciones de la Constitución y se bajaron a 4/7. Actualmente, la propuesta constitucional que se presenta, además de profundizar las inequidades, además va a ser mucho más difícil de modificar. Muy bien. Ruth Hurtado, la escucho porque tiene harto que plantearnos ahí de lo que se ha dicho en este instante. ¿Comparte Sí, yo creo que algo? es importante ir a los hechos, Miguel Ángel. Primero, las bases constitucionales se respetaron todas. Existía un comité de admisibilidad técnico para hacer alguna reclamación. Ninguna reclamación se hizo porque no procedía. Cuando quisieron, cuando no les pareció bien, ¿cierto?, que se incorporaran 2 capítulos, que era el de seguridad y el de Fuerzas Armadas, recurrieron a la Corte Suprema para eliminar esos capítulos. La Corte Suprema dijo: aquí no se está transgrediendo nada y estos capítulos pueden ser incorporados. Respecto a los que instalaron un mecanismo para defraudar al Estado, un mecanismo en 15 de 16 regiones, fue el partido de la diputada. Entonces yo creo que en eso también hay que ser claro. Los que jodieron a los chilenos para que esos recursos llegaran a aquellas personas que necesitaban más fueron personas de su partido. Entonces yo creo que en eso seamos realistas. Nosotros jamás hemos dicho que se jodan las personas en sus pensiones, en la salud. Al contrario, lo que hemos dicho es que se jodan los corruptos, que se jodan los terroristas, que se jodan los narcotraficantes, que se jodan los que querían refundar Chile. A aquellos se les dijo aquella frase porque la verdad es que la gente estaba cansada de lo que hoy día está pasando y que no se hacen cargo. Respecto al tema de la seguridad,
social, en el artículo 16, en el numeral 28, señala que el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por una ley que sean las que otorguen a través de instituciones públicas y privadas, no dice AFP, y además deja también a una institución pública, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, de discapacidad mental, de discapacidad, de muerte, de enfermedad, de embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, porque sabemos que esto provoca las llamadas lagunas previsionales. Entonces el Estado está mandatado a hacerse cargo de aquellas contingencias. Y además aquí hay algo que le molesta a la izquierda radical, que es que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez de sus ahorros. Lo que hicieron en Argentina fue expropiarle los ahorros a las personas para poder, ¿cierto?, sacar más recursos y seguir entregándole a los amigos de aquellos que estaban gobernando. Yo me imagino que eso es lo que quieren seguir haciendo aquí. Si ya lo hicieron defraudando, ¿cierto?, a millones de chilenos con miles de millones de pesos, los cuales podían haber ido a aquellas personas más vulnerables, pero lamentablemente se los llevaron las fundaciones. Entonces yo creo que aquí también hay que ser claro, Miguel Ángel. Yo he estado tratando, tú decías, ¿cómo decimos que es la verdad? Yo lo único que he hecho es estar leyendo este textito que el gobierno no quiso entregar de manera mayoritaria, pero la gente lo puede descargar tanto de la plataforma del proceso constitucional, de la página de la Biblioteca Nacional del Congreso. Nosotros también tenemos una plataforma donde está el texto íntegro, que es la plataforma que se llama Es Mejor, para que la gente lo vea y lo lea. Yo creo que eso es lo importante aquí, leer los artículos. Aquí lo que nos ha dicho Raúl y lo que nos ha dicho la diputada son meras especulaciones, pero no han sido capaces de leer un artículo de lo que está en la propuesta constitucional. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere saber y conocer, lo que dice la propuesta y no lo que se les ocurre, ¿cierto?, a esta izquierda radical que quería refundar Chile, que quería darle más derechos a los presos, los que querían dividir al país en 11 naciones con justicias distintas, a los que querían imponer otra forma de organización del Estado y no esta que es unitaria, que es una manera que nos va a permitir progresar, tener paz, seguridad, tranquilidad, sobre todo desarrollo. Nuestro país necesita crecer y esta propuesta viene a terminar con esas incertidumbres que... Definitivamente, diputada, son miradas de país muy distintas. Sí. ¿Es imposible encontrarse en un solo documento? Yo creo que acá tenemos la mala suerte de tener una oposición que es bastante inmadura políticamente, porque no piensan en el bien de Chile, piensan en el beneficio personal. Un alcance, Ruth, las constituciones no se leen, se estudian. Entonces, para eso no necesariamente hay que estar con los artículos, porque la gente, la verdad, también se cansa de estar leyendo cada una de las cosas. Hay que enseñar cómo se estudia la nueva Constitución. Hay que mentirle, entonces ya sí entiendo. Bueno, a usted le gusta hablar de mentiras, parece que hay otra que habla mentiras por acá. Como, por ejemplo, vuelvo al tema de las mentiras. Con las AFPs, usted, yo, no somos dueños de nuestros fondos de pensiones. Somos individualmente la rentabilidad del fondo, pero los que manejan la plata de cada persona son los dueños de las AFPs. No somos nosotros, por ende no tenemos la capacidad de decisión. No, usted no puede escoger. El sistema público no existe para el sistema de pensiones. Había un sistema anterior que ya solamente las Fuerzas Armadas y otra... La propuesta constitucional se hace cargo de eso, diputada. Yo creo que estamos hablando del contenido de la propuesta. El contenido de la propuesta señala que va a haber una entidad estatal y una privada. Demos la oportunidad a la diputada. A usted le escuchamos tranquilamente, así que, diputada, por favor. Sí, otro punto que quiero dejar bastante claro. Cuando el gobierno difundió el texto anterior, fue la oposición quien acusó de intervencionismo electoral. Cuando el gobierno ha levantado propuestas de reformas para mejoría de pensiones, por ejemplo, es la oposición la que se opone. Cuando ahora se dice que el texto no está siendo difundido por el gobierno, o sea, perdónenme, pero si ya acusaron al gobierno de intervencionismo electoral una vez, ¿por qué no tendrían que ir hoy día? O sea, ¿van a ir a Contraloría, al Tricel o a todos los organismos institucionales solamente cuando conviene? ¿Pero se ha notado la diferencia, entonces, diputada, o no? Seamos también... No, en este caso han estado repartiéndose también textos constitucionales. Sí, pero se repartieron 3.000 en la Araucanía, diputada. Bueno, eso es parte del gobierno regional, el delegado presidencial. Están los organismos para poder entregar estos textos como corresponde a la ciudadanía. E insisto, la vez pasada. Es lo que la gente se pregunta. Sí, pero independiente de eso, al final la gente lo que quiere es seguridad, es certeza, es
parar con la incertidumbre y tener una oposición que realmente esté no permita gobernar. O sea, el presidente lo que hace es su trabajo, perdónenme, pero el presidente gobierna, no se dedica a escribir constituciones. No, por otro lado, tenemos acá que esta inmadurez política no nos permite avanzar en reformas estructurales importantes para las personas. La señora Ruth hablaba sobre un mecanismo para defraudar al Estado por parte de mi partido, pero la verdad, Ruth, lo digo con justa razón y con justa causa. Yo fui parte de la comisión especial investigadora de los asentamientos precarios que estaba encargada de investigar los casos de corrupción en este programa en específico del MIMBU. ¿Ya? Le invito a revisar las intervenciones. ¿Por qué? Ayer apareció que personas relacionadas al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, del ministro Ward, estuvieron vinculadas en estos traspasos de fondos. Quienes firmaron los contratos con Procultura y con Arquiduc fue el presidente Sebastián Piñera, a través de sus ministros, me refiero, no él con la firma directamente. Sus ministros, sus servidores públicos, quienes estaban en el Servio en ese momento, firmaron estos convenios. ¿Qué pasó? No llegaron a la comisión. Ninguna de esas personas llegó a dar su testimonio, a declarar, entre comillas, o a entregar información para que a nosotros se nos hiciera mucho más fácil el trabajo. Entonces, no venga a decir aquí, le gusta hablar de mentiras, pero usted acá ha dicho varias. Entonces, yo le vengo a refutar, porque la verdad es que no es mi partido Revolución Democrática, sino, entonces, la Municipalidad de Algarrobo de Revolución Democrática, la Municipalidad de Maipú con la exalcaldesa Katy Barriga de Revolución Democrática. O sea, los mayores casos de corrupción en Chile que hemos visto a nivel de municipios, de gobiernos regionales, son con personas relacionadas a partidos de Chile Vamos, a personas de la UDI y de RN. Entonces no me venga a decir que acá fue un mecanismo inventado por Revolución Democrática, porque, ojo, yo tuve reunión con el Contralor Regional. Me queda un minuto, ayer. Diputada. En esta reunión, el Contralor Regional me decía que no es un mecanismo de un partido en específico, es una falta de institucionalidad. ¿Y cómo tenemos la posibilidad de poder fortalecer la institucionalidad? Teniendo más personas que estén en esos espacios, haciéndose cargo de la fiscalización, de la distribución. Y acá en la Araucanía, ojo, también están siendo investigados. El gobernador regional, el Consejo de Defensa del Estado, hoy día forma parte querellante de la causa y deja de lado al gobierno regional que estaba siendo querellante, precisamente porque ¿cómo va a ser querellante quien es juez y parte en el asunto? Pues si hay personas que están siendo investigadas, 4 funcionarios del gobierno regional. Diputada. Entonces, acá también quiero dejar otro punto que Ruth dejó al debe. Decía, los que se jodan son los terroristas, los que se jodan son los narcotraficantes. Ay, el spot oficial decía, los que votan en contra, que se jodan. Chuta, entonces venimos a cambiar toda la imagen aquí de todo. Diputada Erika Ñanco, le quiero agradecer la gentileza de lo que ha acompañado. Raúl Alar, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Ruth Hurtado, tenía inconvenientes para estar con nosotros esta noche. Ahí está compartiendo este programa. Evidentemente aquí la conversación sigue y vamos a tener que esperar que podamos entusiasmar a esa gente. A mí me sigue preocupando la gente que nos mira, la gente que nos escucha, porque el 17 tiene que ir a votar y todavía preguntan, ¿qué hago? ¿En favor o en contra? Esa es una situación que vamos a tener que definirla. Agradecer a nuestros auditores en UFRO Radio en Temuco, en la 89.3, 94.1 en Angol y en todas las plataformas de UFROvisión. Gracias por estar con nosotros. Volvemos en cualquier momento.